Hola, buenos días. Soy Juan Briviesca y hoy aquí en la Universidad de las Américas AC voy a estarles hablando sobre la crianza y alimentación, los aspectos emocionales. Aquí en la universidad, en la Ciudad de México, la Universidad de las Américas Ciudad de México, tenemos la carrera de comunicación humana y además también la carrera de psicología. Para las que estén interesadas, los y las que estén interesadas pueden venir a pedir informes o los pueden pedir por las redes sociales que tenemos. Y justo este tema de la crianza y alimentación se trabaja en las dos carreras, tanto en psicología como en comunicación humana. Para los que no sepan qué es comunicación humana, es educación especial. Nuestro programa tiene la especialización en aprendizaje, audición y lenguaje para aquellas personas interesadas en dar terapia a personas con alguna situación que no puedan hablar bien, que no puedan escuchar bien o que tengan situaciones de problemas de aprendizaje o problemas para aprender. Cualquier cosa, estamos aquí a sus órdenes para que pidan informes y es una de las carreras más bonitas que pueden existir y somos la única universidad a nivel privado que la tiene, además de otras opciones a nivel de gobierno. Pero aquí en la Ciudad de México y en sí en el país somos, yo creo que de las únicas que tenemos la carrera. Hoy, en este tema de crianza y alimentación, de los aspectos emocionales, vamos a platicar un ratito sobre esto y ojalá que vayan haciendo sus preguntas. Además, aquí el público en el auditorio está al tanto de todo esto. Y aquí también, alumnas y alumnos, espero sus preguntas. ¿Qué entendemos por la crianza? La crianza es esta relación que se va a ir dando con la mamá o con el papá o con la persona que se va haciendo responsable de la educación y de la crianza del infante. Es importante que en los primeros meses y en sí el primer año esto se trabaje de manera adecuada porque en una buena crianza va a haber una mejor relación con la persona que se hace cargo del niño o de la niña y además esto va a generar en otras áreas como puede ser la comunicación, como puede ser la alimentación, como puede ser la autoestima, esta seguridad para que se vaya dando todo lo demás. Hay autores importantes en la crianza, como puede ser Spitz, como puede ser Winnicott, como puede ser también toda esta teoría del apego de John Bowley y que nos habla, ¿no? Actualmente ustedes pueden buscar información y videos o cuestiones de este tipo en las redes sociales. En YouTube hay unos videos sobre los tipos de crianza y esto va a generar una respuesta de personalidad en los niños, ¿no? Si nosotros queremos saber cómo nos comportamos, vean cuáles son los estilos de crianza que tuvieron nuestros papás en nosotros y por eso nosotros vamos haciendo esta cuestión. Y esta crianza se va relacionando también con el tipo de alimentación que va a tener la persona. Hay un periodo muy importante en esta cuestión del apego entre el adulto, ya sea mamá o papá, generalmente es la mamá, y el niño o la niña. Cuando lo está alimentando, le está dando, bueno, el periodo de lactancia, ya sea por pecho, la mamá, o con mamila, ya sea mamá o papá y luego el cambio hacia otro tipo de alimento que es la lactación. En este cambio es importante ubicar con el acompañamiento del pediatra que el cambio sea adecuado por el tipo de textura, por el tipo de alimentos y esto va a generar una aceptación o un rechazo y que va a impactar directamente en la seguridad y también en el lenguaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el tipo de alimentación nos va a ayudar a desarrollar esa seguridad para seguir comiendo o para desarrollar el habla posteriormente. Los mismos músculos que se utilizan para comer son los mismos músculos que se utilizan para hablar. Si se altera el desarrollo de estos músculos, se va a alterar tanto la alimentación, la deglución, la masticación y los movimientos de órganos, como por ejemplo, bueno, de partes del aparato fonoarticulador, como la lengua. Y si no se desarrolla la lengua,
de manera adecuada, pues se van a alterar los sonidos o el cómo se van formando los fonemas posteriormente. Entonces, esta cuestión de la selectividad alimentaria, ¿a qué se refiere? Que cuando se haga la lactación, se vayan dando con la asesoría del pediatra los alimentos de manera adecuada. Por ejemplo, venimos de la leche, que es totalmente líquida, y luego pasamos a las papillas, que ya es un semisólido y que eso ayuda a esta cuestión del desarrollo muscular. Luego ya se va dando la papilla con ciertos trozos un poco más sólidos del mismo alimento, como puede ser pedacitos de plátano o manzana cocida o pera cocida, y eso va haciendo, conforme van apareciendo los dientes, el que el niño vaya masticando. Pero si nosotros no estamos estimulando esta variedad de alimentos, además de de lo nutricional, que ese es campo de otras especialidades, se va a ir generando un rechazo, ya sea por sabor, por textura, por temperatura, por cuestiones del alimento, del niño hacia estas cuestiones, y ahí empieza a hablar la selectividad alimentaria, que posteriormente, como les digo, va a ir impactando en el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la personalidad, también en cuestiones nutricionales, pero eso también puede a mediano y largo plazo desencadenar en trastornos de la conducta alimentaria que ya tenemos ahí, por ejemplo, la anorexia, la vigorexia y los demás, ¿no? Pero sí, por eso es importante cuidar todos estos alimentos desde de los primeros días, bueno, conforme vaya pasando, y también el tipo de crianza. Es muy, muy importante. Existen muchos mitos acerca de la alimentación, que no se le dé ciertos alimentos a los niños, que porque si no le va a pasar alguna situación, o que si la mamá no come algo en el momento del embarazo. Todo eso se lo debemos de preguntar al pediatra, ¿no? O al doctor. ¿Qué pasa si comemos algún picante? ¿Qué pasa si comemos o tomamos algún estimulante como el café o el té? Todo eso lo tenemos que estar acompañando con la asesoría del pediatra, porque impacta directamente en el desarrollo del embrión. Y los niños, entre más variedad de alimentos coman en su determinada edad, es mejor. Pero eso, ¿quién nos los tiene que decir? El pediatra, porque hay niños que van desarrollando ciertas alergias o ciertas situaciones en específico a los alimentos, y empezando por la leche, ¿no? El mejor alimento en los primeros meses de vida es la leche materna, pero no todas las mujeres que están en este momento pueden lactar. Entonces viene la sustitución por leche de fórmula, pero ¿quién es quien nos las tiene que dar? El pediatra. Y el niño tenemos que estar observando al niño por si esa leche es la adecuada o no. No cualquier leche es la que puede tomar cualquier persona. Hay una leche para cada quien. Ahí en el mercado hay varias opciones, pero tenemos que checar cuál es la que el niño puede tomar, porque el niño puede generar a lo mejor alguna cuestión hacia la lactosa o hacia algún componente de la fórmula. Por eso también es importante, para no generar alguna situación alimentaria, ¿no? Y quitar estos mitos. O entre que el niño coma tal cosa más, le va a pasar mejor. Hay mitos hacia las frutas, hacia las verduras, ¿no? Ustedes pueden conocer casos ya a avanzada edad que no comen alimentos verdes o no comen brócoli, ¿no? En lo personal, en la experiencia que yo tengo con pacientes, de pronto, o sea, no es que esté de manera adecuada dicho, pero hay como sabores más hacia la infancia, y hay sabores que se van adquiriendo hacia la adolescencia y luego hacia la adultez. Los niños generalmente comen de todo, pero también hay que cambiar la presentación de los alimentos. Por ejemplo, el brócoli o la coliflor, a veces a los niños les puede molestar el olor o la textura, porque está hecha, tanto si ustedes ubican la coliflor y el brócoli, tiene una textura muy peculiar que a lo mejor a los niños les causa algún cierto alguna forma de malestar o cuestiones de ese tipo. Pero ¿qué pasa si hacemos una crema de coliflor o una crema de brócoli? Es lo mismo, es el alimento, pero presentado de manera distinta, ¿no? Ahí yo les sugiero que se acerquen a un nutriólogo, porque a través del cómo se presenten los alimentos también podemos hacer que el niño coma de una manera mejor y más nutrida. Tenemos que hacer la diferencia entre alimento
y una cuestión nutricional. Alimento es toda cuestión comestible que nos llevamos a la boca. Ahora, que sea nutritivo es diferente. No es lo mismo comer unas papas comerciales de bolsa que comer unas papas hechas en casa o, por ejemplo, jícama rallada con limón, pero a un niño pequeño no le podemos dar jícama porque tampoco está preparado el paladar y toda la cuestión de los músculos a nivel de la boca. Para eso tienen que aparecer dientes, tienen que masticar, tiene que reconocer varias cosas, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes de todo esto y evitar estos mitos, y cualquier duda, acercarnos al pediatra, al nutriólogo, también al psicólogo en su momento, porque en el otro lado, pues los niños pueden estar ya o sea, en la guardería o en el preescolar, y ahí las personas que le dan el alimento, que son los maestros o las de guardería, pues ahí están más pendientes y pueden saber qué es lo que está comiendo o no comiendo. Luego hay niños que en casa no comen nada, pero están en la escuela y comen de todo, ¿no? Entonces hay que estar viendo qué es lo que está ocurriendo para poder ayudarlos. Ahora, estas cuestiones sensoriales, como les digo, pueden estar alterando el desarrollo de alguna manera, y entonces estos trastornos van a ir cada vez abarcando más áreas de la personalidad, y a veces en estos trastornos del desarrollo por cuestiones de crianza o nutricionales se pueden alterar las relaciones sociales o el que esté conviviendo con más niños. Mucho de la hora de la comida en la escuela, por ejemplo, en el descanso, se da la convivencia, pero si el niño no está en un momento agradable, no la está pasando bien, en lugar de convivir va a haber un momento de sufrimiento en esta parte de la comida, ¿no? Hay trastornos del desarrollo en donde los niños no pueden estar adquiriendo la comida a través de la boca, y, por ejemplo, tienen que estar con botones o con algún tipo de dispositivo a nivel gástrico para poder estar comiendo, ¿no? Esto ya estamos hablando de un trastorno del desarrollo muy, muy específico o una condición de vida, pero siempre lo mismo les digo, estar acompañados del pediatra o del nutriólogo, ¿no? Para que podamos estar pendientes de todo esto. Y existe una situación, por ejemplo, en las personas dentro del TEA, del trastorno del espectro autista, en donde a lo mejor por cuestiones sensoriales no van a recibir todos los alimentos porque o prefieren algún color o prefieren alguna consistencia, pero ahí ya estamos hablando de un trastorno del desarrollo dentro del espectro autista y tenemos que estar pendientes. ¿Ellos pueden comer de todo? Sí, pero cada persona dentro del TEA tiene rasgos diferentes y tenemos que estar acompañando y estando pendientes de esa situación, pero en sí ellos pueden comer todo. Nada más hay que ver cuál es su sensibilidad. Y por otro lado, tenemos trastornos dentro de la integración o no integración sensorial, que también tenemos que estar pendientes. Hay niños que van generando sensibilidad a nivel dental para el momento de la masticación, y hay ciertos alimentos, por ejemplo, que rechinan en los dientes y esa sensación no les gusta. Entonces también se tienen que cambiar o más bien cambiar la presentación del alimento. Por ejemplo, a veces con la carne, ¿no? El corte es muy grueso y puede ser lo mismo, pero por ejemplo con pollo desmenuzado, ¿no? Deshebrado, o puede ser carne de res un poco más desmenuzada, y eso le va a ayudar al niño a masticar, a deglutir de una mejor manera. Pero entonces ahí estamos hablando de trastornos dentro del espectro autista o trastornos ya de integración sensorial. Ahí tenemos que checar también, ¿no? Y hay niños que a veces tienen a nivel dental, ahí nos tenemos que acercar hacia los odontólogos, a nivel dental tienen ciertas alteraciones también por la mamá. La dentina, que es la última capa del diente, tiene que ser fuerte, pero ahí tiene que ver esta cuestión del calcio y demás cosas. Y a los niños se les van picando, van apareciendo caries. Y entonces, si se han fijado, hay niños con dientes de metal o muy chiquitos ya con cuestiones dentales. Entonces ahí tenemos que estar checando porque va a haber alimentos que van a alterar mucho la cuestión de la dentadura, ¿no? No es normal que un niño tan pequeño tenga caries. Hay que cuestionar cómo es la higiene bucal, pero también hay que estar checando qué es lo que están comiendo los niños
o cómo es la cuestión del pH. El pH dentro de la boca también tiene que ver. Y ahí también vienen cuestiones emocionales, porque cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, el pH cambia ya sea de ácido a base, pero cambia de manera frecuente y la aparición de caries está muy relacionada con la cuestión de la ansiedad. También en esta cuestión del vínculo, como les he estado diciendo, digo, de la crianza está el vínculo y el apego, esta forma de relacionarnos de los adultos que estamos cuidando a los niños, que estamos ayudándoles al desarrollo, cómo se va dando, ¿no? Spitz nos hablaba de esta parte del desarrollo que se va dando también junto con Bowley, y entonces empieza a haber un apego, por ejemplo, evitativo o un apego seguro, que el seguro es el mejor de todos, pero eso va dependiendo del tipo de relación que tenemos, ya sea con nuestra mamá o con nuestro papá. Esta situación donde la mamá está presente, está en ese momento, deja al niño en la cuna, va a hacer sus cosas, pero siempre con seguridad. Hay mamás muy aprensivas que le transmiten este miedo, esta sensación de inseguridad, de aprensión, y entonces el niño no puede estar sin la mamá. Son niños muy sensibles, lloran mucho. Tenemos que checar si es una cuestión de seguridad emocional o es una cuestión sensorial. A lo mejor le está molestando el pañal, a lo mejor hay una etiqueta en la ropa, o a lo mejor es el detergente que se está utilizando para lavar la ropa del niño, ¿no? Y eso es lo que empieza a molestarla. Entonces, esta relación se va dando y dentro del apego, en la teoría de Bowley, podemos tener, como les digo, un apego muy seguro o el último, el cuarto, que es el apego totalmente seguro o evitativo, ¿no? Y ese es un apego que va golpeando, va influyendo, y el tipo de apego que se haya tenido en las primeras etapas del desarrollo va a ser el tipo de apego que vamos a ir generando a lo largo de nuestra vida. Si ustedes quieren ver cuál es el tipo de apego que tienen ustedes, vean el cómo se relacionan con sus amigos o con personas nuevas, ¿no? Eso nos va dando la pauta de qué seguridad tenemos. Si tenemos un apego seguro en las primeras etapas con nuestra madre, con nuestro padre, lo más seguro es que vamos a ir desarrollando un apego seguro con las personas, el ser autónomos, el ser independientes, ¿no? Y una autonomía y una independencia nos llevan a ser más seguros y podernos relacionar de mejor manera. En esta cuestión del desarrollo, también tenemos, ¿cómo podemos saber estas cuestiones? Pues a través de pruebas, a través de evaluaciones, y por ahí está la escala de Gesell, está la escala de Portage, ahora están las nuevas escalas, por ejemplo, el EDI, la escala del desarrollo infantil aquí en México, que es una de las mejores escalas que podemos medir cómo va el desarrollo en los primeros años de vida, pero es el desarrollo global, el desarrollo motriz, el desarrollo social emocional, el desarrollo intelectual, el desarrollo del lenguaje, para que veamos qué es lo que tenemos que trabajar con el niño, o a lo mejor el niño está bien, entonces tenemos que seguir estimulando de esa manera, y si no, acercarnos a un especialista para que se haga un programa y una intervención adecuada y se esté estimulando de manera oportuna y adecuada con el niño, y evitar trastornos de alimentación, malos estilos de crianza, cuestiones de lenguaje o cuestiones cognitivas. Nosotros los especialistas y las personas que estudian este tipo de carreras estamos preparados para esto. Entonces invitamos a los que son papás, mamás, porque también es una parte que tenemos nosotros, ¿no? De orientarlos. Hay cosas que podemos trabajar, por ejemplo, aquí en comunicación humana, que podemos trabajar toda la cuestión de trastornos del lenguaje, también las cuestiones de audición y aprendizaje, pero también podemos canalizarlos, o podemos ya, de acuerdo a la especialidad que tengamos, trabajar todo lo de estimulación temprana. Y aquí es donde podemos estar trabajando todo lo del apego, todo lo de la crianza y lo de la alimentación, siempre acompañados de las personas, por ejemplo, nutriólogos. Aquí está, ustedes pueden ver en pantalla, las personas que nos estén siguiendo, la definición de lo que es la selectividad alimentaria, que ahorita ya se los puse con ejemplos, ¿no? Aquí está, consiste en el rechazo persistente a alimentos de cierta textura, color, sabor, olor,
temperatura, como les estaba diciendo, hacia el brócoli, hacia la coliflor, a veces hacia, por ejemplo, la granada china, que es la verde, que es muy acuosa en los niños, y esta versión a determinados alimentos puede manifestarse de diferentes maneras, desde caras, desde muecas, esta cuestión de querer vomitar, de querer expulsar el alimento, ya tal cual como vómito, o escupir la comida, o girar la cabeza en señal de rechazo. Y eso nosotros a veces como adultos lo tomamos como agresión por parte del niño, pero es que hay que entender que estamos obligando al niño a meterse a la boca algo que no le gusta, que lo siente repulsivo, que lo siente desagradable. ¿Qué pasaría con nosotros si nos hacen comer algún alimento que no queremos, ¿no? Que nos hagan ese sabor? Cuando ustedes van a otro país o aquí en la República, a ver, comer grillos, por ejemplo, o comer vísceras de ciertos animales, no a todos les gustan y el organismo tiene que estar preparado tanto físicamente como emocionalmente. No es lo mismo, por ejemplo, comer taco de ojo a un taco de pollo. Y hay gente que el sabor, la textura, el hígado encebollado, por ejemplo, el mismo olor es desagradable o algo así. Los estilos de crianza, ahí lo están viendo en pantalla. Podemos ver, ahorita lo van a ver, voy a mover el cursor para que lo puedan estar checando. Aquí tenemos, ¿no? Cuatro estilos de crianza, pero hay varias teorías, varios especialistas que dan. Es el estilo permisivo, el autoritario, el democrático o el negligente. Claro, ustedes ahí pueden inferir que el negligente, el autoritario o el permisivo no son los adecuados, el más adecuado es el democrático, pero esto tiene que ver también con la educación que tuvieron los papás, porque el mejor ejemplo que tienen los papás son sus mismos papás y a partir de eso van a estar generando este estilo de crianza, ¿no? Esta cuestión del estilo de crianza es importante porque es la relación que se va a ir dando entre los padres y el hijo. El hijo, la hija. Los mitos, pues ahí está, también se los estuve explicando, o sea, si a los jugos, esta combinación, luego los papás, ay, le voy a dar un licuado a mi hijo y hacen licuados bomba. Yo les sugiero, les hago esta recomendación, que antes de dar un licuado, chéquenlo con el pediatra. Hay combinaciones en específico de alimentos que nosotros pensamos que son sanas, pero a veces no son tan sanas porque puede ser una bomba de azúcar, una bomba de muchos alimentos que a lo mejor el organismo del niño en ese momento del desarrollo no están preparados para asimilar como nosotros adultos, ¿no? Entonces, antes de meter algún licuado, primero hay que acercarnos al pediatra y al nutriólogo para podernos decir, ¿no? Y también si cocemos o no cocemos los alimentos. Acuérdense que hay alimentos más sensibles a estar cocidos y hay otros alimentos que cambian totalmente si están crudos. Entonces hay que estar revisando todo esto y quitarnos estos mitos preguntando al pediatra y al nutriólogo. Esta cuestión de lo sensorial que habíamos hablado, que está causando esta aversión, ¿no? Hacia la textura, el color, el olor. Piensen ustedes en oler huevo cocido, ¿no? No todos los niños están preparados para el huevo cocido o para el olor vuelvo hacia lo mismo, porque es uno de los alimentos, generalmente los papás lo mencionan, a la coliflor o el brócoli. También a veces cuando se está cocinando frijoles, los frijoles tienen un olor muy peculiar que no es muy agradable para muchas personas y nada más saber, ay, es frijol, ya no quiero comer, ¿no? Y hay olores más sensibles, por ejemplo, hacia la pera, la manzana, el plátano. Ustedes a lo mejor han ido a ciertas tiendas departamentales, entran y huele delicioso a galletas de chocolate o a ciertas cuestiones así, ¿no? Y a la hora que nosotros probamos la galleta de chocolate, ya no sabe a lo que huele. Generalmente el olor es el que nos invita o no nos invita a comer. Lo mismo ocurre cuando se presentan los alimentos a los niños. Cuando queremos saber si el niño tiene una aversión o una situación sensorial, hay que ir haciendo la presentación del alimento paulatino, ¿no? A través del olor, a través de la consistencia, que el niño juegue con los alimentos. No tiene nada de malo que el niño los manipule con las manos, que se ensucie, que se embarre. Eso es lo principal que tiene que hacer el niño. A través del juego se va a ir llevando los alimentos y le gusta y se lo lleva a la boca, le gusta el sabor y lo va a estar comiendo, ¿no?
Estos trastornos, como está la imagen, pueden hacer que el niño pueda comer o no pueda comer, y esto va a ir impactando directo en el desarrollo, como les había mencionado, de acuerdo a las teorías, en el desarrollo físico, emocional, el desarrollo del lenguaje, la parte cognitiva y la parte motriz. Bueno, ahí lo de la teoría del vínculo, que le puse diéresis y no acento, la teoría del vínculo de Spitz, lo de apego de Bowley y toda esta cuestión que les había mencionado de la relación que existe. No sé si aquí tengan preguntas o desde donde estén viendo la plática que me quieran hacer. Nelly, veo que quieres estás levantando la mano. ¿Cuál es tu duda? Te van a acercar el micrófono. Los demás guarden silencio, por favor. ¿Ya? Ok. Ya, Nelly. Tengo una pregunta. Las personas cambian, cambia su autoestima y cambia todo. Si el apego de una persona, o sea, por ejemplo, el mío con mi mamá, cuando yo era chiquita, vamos a decir que yo no tenía autoestima. Y después, cuando fui creciendo, empecé a madurar y empecé a creerme y empecé a tener más autoestima. Entonces, obviamente, el apego va a cambiar o no cambia. Sí, o sea, toda esta cuestión va cambiando, como tú lo dices, desde chiquito y conforme nosotros vamos creciendo. Pero los primeros años de vida es muy importante esta relación, el que la mamá, el papá estén cercanos, no, además de cercanía física, cercanos emocionalmente y que le transmitan esta seguridad. Tú puedes empezar con una relación específica con tu mamá, pero a lo mejor hay alguna situación que le pasó a la mamá en ese momento y no pueden acercarse tanto. Por ahí existe una película que ya les había comentado que es tenemos que hablar de Kevin, que es un ejemplo de una relación muy específica con la mamá. Digo, ahí no cambió para bien, todo lo contrario, no se fue deteriorando más, pero también puede haber casos que, por ejemplo, esta Mente Indomable, otra película que no vemos desde el principio de la vida de Will, que es el personaje de la película, pero sí vemos cómo va cambiando a través de un apoyo emocional, cómo va cambiando la relación y puede darse cuenta que el apego que tuvo de chico pues no era el mejor y cómo fue madurando después y puede ya luego vincularse con las personas de mejor manera. Gracias. Gracias por tu duda. Pilar, también tienes una pregunta. Estoy viendo que ya tienes el micrófono. ¿Cuál es tu duda? Bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen problemas con la alimentación? O sea, anorexia, bulimia, ¿sí es porque tuvieron un mal apego? O No necesariamente apego, Pilar, pero sí hay una cuestión emocional ahí. Sí está muy relacionado los trastornos de conducta alimentaria, como los que mencionas, anorexia, vigorexia, bulimia, están muy relacionados con la relación materna. Si tomamos un poco de las teorías, por ejemplo, psicoanalítica, Freud nos habla de la primera de las etapas, que es la etapa oral. Ahí está ligado un poco. Entonces, mucho de la relación hacia los alimentos está dada en las primeras etapas, en la etapa oral. Cuando las personas con algún trastorno de alimentación están con un apoyo emocional, justo van saliendo cuestiones de su mamá o de su papá en las primeras etapas y tiene que ver mucho con esta relación afectiva, con este vínculo que se dio, pero sí está muy relacionado. Igual, posteriormente, por ejemplo, la adquisición del cigarro, de tomar alcohol, van a ir hacia esa cuestión. El tipo de carácter oral agresivo, oral pasivo, va a estar dado en estas cuestiones, o anal pasivo, anal agresivo, van a estar dado en las primeras etapas del desarrollo. Sí. No sé si alguien más tenga. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes decir de qué carrera eres? De comunicación humana. Ok. ¿Una persona con discapacidad intelectual tiene problemas, o sea, del habla o no tiene nada que ver? Depende de todas las personas con discapacidad intelectual tienen trastornos del habla, no. Pero dentro de la discapacidad intelectual hay un grupo, por ejemplo, con síndrome de Down, y el síndrome de Down, que sí tiene discapacidad intelectual, todas las personas con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual. Y ellos sí tienen de nacimiento, es una cuestión genética, trastornos del habla, en específico articulación, porque puede haber una cuestión que se llama macroglossia, que es la lengua un poco más grande, o ciertas alteraciones del aparato fonoarticulado que sí va a estar alterando el desarrollo del habla.
pero no en todas las personas con discapacidad intelectual hay trastornos del habla. Por ejemplo, tenemos personas solamente que tuvieron discapacidad intelectual por anoxia o por hipoxia, pero no se altera para nada la cuestión de la producción del habla. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga pregunta? Ah, tú también te estás levantando la mano. ¿Nos puedes decir tu nombre y la carrera que tienes? ¿Y cuál es tu duda? Pues mi nombre es Victoria, mi carrera es comunicación humana. Pues mi pregunta es que en caso si un niño no le gusta comer frutas, sino prefiere como comida como papitas, chocolate dulce, o sea, salado o dulce, ¿cómo puede saber que no quiere comer, o sea, cómo puede obligar para que coma fruta y verdura, aunque no quiera? Mira, lo justo lo que les hacía, los niños tienen que comer de todo, porque impacta la parte nutricional. Lo que tenemos que cambiar es la forma de la presentación del alimento. O sea, a lo mejor si le gustan las papitas, a mucha gente nos gustan las papitas, pero sabemos que no es lo más nutritivo, ¿no? Si prefiere comer todo esto que llamamos comida chatarra, en lugar de comer alimentos más nutritivos, por ejemplo, jícama, zanahoria rallada o pica presentada de una manera diferente, no hay que quitar la comida, por ejemplo, papitas y todas esas cosas, ¿no? Nada más hay que irlas negociando y meter alimentos más nutritivos, ¿sí? Que los otros, e irlo negociando. Primero comes esto y luego tienes tus papitas. Y no ponerle cantidades a los niños que no puedan comer. Generalmente, ustedes acérquense a los nutriólogos, lo que debe de comer una persona es el tamaño del puño, ¿sí? Dependiendo de nuestra edad. Vean el tamaño del puño de un niño pequeño. Entonces, las porciones tienen que ir hacia nuestra complexión, nuestra edad, también nuestro estado nutricional. Y tenemos que preparar alimentos de acuerdo a la edad del niño, también a cómo está masticando, deglutiendo y el gusto del niño, pero sobre todo cambiar las presentaciones de los alimentos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Hay otra pregunta. Perdón, una masilla. Tengo una pregunta de volada. ¿Tiene algo que ver mi manera de masticar si voy a tener problemas en producir fonemas? O... Sí, sí tiene que ver, porque a lo mejor no estás teniendo una buena técnica de masticación y eso no permite un buen desarrollo de los músculos, por ejemplo, de los maceteros, de los orbiculares, todo lo que tiene que ver con el aparato fonoarticulador y sí se puede ir alterando si no masticas de manera adecuada. Y eso tiene que ver desde los alimentos, porque a lo mejor hay niños que no pueden alimentos muy crujientes y tienen que tener alimentos más suaves. No es lo mismo, por ejemplo, morder una manzana, morder un pedazo de carne, masticarlo, a un plátano, por ejemplo. O sea, que no requieres de tanto, o sea, un plátano casi no se mastica, pero un pedazo de carne, sí, o por ejemplo, chicharrón, más crujiente todavía, no se puede. Entonces sí se impacta. Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, con esto damos por terminada la sesión de hoy y cualquier informe hacia la carrera de comunicación humana, psicología o todos los diplomados que tenemos aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México, estamos a sus órdenes y pueden acercarse a cualquiera de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Hasta luego.